Y acá es donde empiezan a aparecer la cuestión de las definiciones. ¿Cómo se miden estas cantidades de reservas probadas de petróleo y gas? Bueno, un punto importante que creo que hay que tener en cuenta es que las reservas probadas son aquellas que se supone se pueden producir en condiciones económicas y sobre las cuales existe un razonable grado de certeza de que se puedan producir, que se encuentren en el subsuelo y se puedan producir. Pero estas reservas probadas tienen una apertura. Van a ser clasificadas como desarrolladas y no desarrolladas. Desarrolladas van a ser aquellas que pueden estar ya siendo objeto de una producción continua, o bien aún no han comenzado a producir, pero ya todas las inversiones necesarias para ponerlas en producción han sido realizadas. Son reservas que están listas, digamos, para entrar en producción o para continuar produciendo. Pero después aparece el otro concepto que son las no desarrolladas. Las no desarrolladas son reservas que se han encontrado, están en el subsuelo, pero que no se han realizado todas las inversiones necesarias para poder ponerlas en producción. Por eso son no desarrolladas. Faltan hacer perforaciones, instalaciones de superficie, etc. Y esto tiene una gran importancia para el tema que nos ocupa. ¿Por qué? Porque cuando decimos que las reservas son aquellas que se pueden producir económicamente, en el caso que se traten de reservas desarrolladas, simplemente lo que se hace es proyectar cómo van a ir evolucionando los costos. Estos serían los costos totales y estos serían los costos unitarios, que van aumentando los costos unitarios porque va cayendo la producción. Esto es un hecho que ocurre siempre. Uno perfora un pozo, la producción comienza siendo grande y después va declinando. Entonces los costos unitarios van cayendo y caen hasta un punto en el cual el costo operativo iguala al ingreso que recibe el productor, y en ese punto es el punto de abandono. Hasta ahí son reservas. Lo que queda por extraer ya no son reservas, porque los costos operativos superan al ingreso operativo, al ingreso corriente. Esto se va a aplicar para las reservas probadas desarrolladas. Pero para las no desarrolladas se va a empezar a plantear dudas. ¿Por qué dudas? Porque dicen, bueno, usted dice que tiene estas reservas probadas, pero que no están desarrolladas. ¿Y por qué no las desarrolló? ¿Por qué no invirtió en ellas? ¿Realmente las tiene? Siempre pensando en la posibilidad de que alguien pudiese en su balance que presenta en una bolsa de valores inflar números para aparentar una situación mejor de la existente. Entonces se va a plantear como condición económica que haya el compromiso de la empresa de invertir lo necesario para desarrollar esas reservas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no es solamente que las reservas puedan ser puestas en producción económicamente, sino que la empresa lo vaya a hacer, que la empresa haya tomado la decisión de invertir y desarrollarlas. Fíjense que al incluir esta alternativa, inmediatamente queda en la cabeza de la empresa la variable de decidir, por lo menos respecto de las reservas probadas no desarrolladas, cuál es su magnitud. Porque simplemente basta con que una empresa señale que no está dispuesta a invertir para desarrollar esa porción de reservas para que dejen de ser reservas. Y este criterio, que parece razonable cuando estamos viendo la preocupación de un inversor en la bolsa de valores, a ver si va a comprar acciones o va a prestar dinero a una compañía petrolera, saber si la empresa está dispuesta a desarrollar o no las reservas puede ser un hecho significativo. Cuando usamos esta misma definición, pero ya no en el ámbito de una bolsa de valores, sino en el ámbito de un país que quiere saber sus reservas, encontramos que las reservas o parte de esas reservas quedan supeditadas a la voluntad de la empresa. La empresa va a poder decidir en parte de sus reservas, me refiero a las probadas no desarrolladas,
si las declara como reservas o no, simplemente si decide que va a invertir o que no va a invertir para desarrollarlas. Entonces, yo creo que este es un punto importante para que empecemos a ver el dato de reservas, qué es lo que refleja realmente. La otra cuestión, si bien las reservas que se han estado publicando hasta ahora en el mercado de valores de Nueva York han sido nada más que las probadas, hay una metodología muy difundida de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo que habla de 3 tipos de reservas: las probadas, probables y posibles, donde las probadas tendrían una probabilidad del 90% más de existir, las probables del 50% más de existir y las posibles del 10% o más de existir. Pero acá tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué tipo de probabilidad nos estamos refiriendo? Ustedes saben que la teoría de la probabilidad nació con la teoría de los juegos de azar, en el siglo XVIII, creo, en el cual los matemáticos de la época se preocupaban de ver qué posibilidades había de ganar en juegos de cartas o de dados o de lotería. Y esa fue la probabilidad clásica, la probabilidad a priori, donde uno suponía que cada evento tenía igual probabilidad de suceder y entonces en función de eso calculaba la probabilidad. Después surge otra corriente en materia de teoría de la probabilidad que dice no, midamos la frecuencia relativa. Entonces es la escuela, por decirlo de alguna manera, de la martingala, donde vamos a un casino, nos sentamos al lado de una ruleta y empezamos a ver con qué frecuencia sale blanco y con qué frecuencia sale negro. Y decimos, bueno, la probabilidad de esta ruleta es esta, es la que nos dice la frecuencia relativa con que va saliendo blanco y negro. Pero finalmente, ya en la década del 50, particularmente en la década del 50, se desarrolla lo que se llama la teoría subjetiva de la probabilidad. ¿Qué quiere decir teoría subjetiva de la probabilidad? Es la probabilidad que le asignan las personas a determinados eventos en base a su conocimiento. Uno de los precursores de esta teoría de la probabilidad subjetiva es Savage. ¿Cuál es la ventaja de esta probabilidad? La ventaja es que si no tengo situaciones que sean idénticas, que me permitan trabajar con probabilidad a priori, y si tampoco tengo situaciones donde se repita el pasado, sino que el futuro vaya incorporando permanentemente nueva información que no está contenida en el pasado, la probabilidad subjetiva me podría permitir a mí incorporar esos conocimientos que voy adquiriendo en el tiempo para calcular las probabilidades de eventos nuevos que tal vez no son idénticos a los que ya ocurrieron en el pasado. El problema de la probabilidad subjetiva es un problema de cómo sé yo que lo que me dice la persona, que le asigna una determinada probabilidad a algún evento, lo está diciendo exclusivamente en función de su conocimiento del tema, o lo está diciendo para inducir cierta opinión de parte de terceros. O sea, es una opinión desinteresada, es una opinión totalmente transparente, digamos, o imparcial, o una opinión parcial. Bueno, esto es muy difícil de saber en materia de probabilidad subjetiva. Ustedes conocerán que hay unos métodos que se aplican en probabilidad subjetiva a través del juicio de expertos o el método Delphi, que son variantes dentro de la metodología de juicio de expertos. Pero para esto nosotros necesitamos muchas veces tener varias opiniones, distintas opiniones sobre un mismo hecho para poder ponderar cada una. Y en general cuando nosotros recibimos la información de reservas tenemos una sola opinión, la opinión de la empresa o la opinión de alguien, puede ser también la opinión del gobierno, pero no están sujetas de ninguna manera a un proceso Delphi donde haya muchos que estén opinando simultáneamente sobre un mismo nivel de reservas.